¿Cuántas veces ya te has preguntado, ¿será que yo soy el problema? ¿Por qué parece que cuanto más pienso, más sufro? ¿Existe alguna forma de lidiar con la estupidez sin enloquecer? Arthur Schopenhauer, ese viejo y sombrío filósofo alemán, creía que sí. Pero su respuesta no era una promesa de paz, era una advertencia, una señal de que tal vez el problema no sea el mundo, sino cuánto eres capaz de verlo. La estupidez tiene algo de demoníaco, pues a diferencia de la maldad, es impermeable a la razón. Esta frase de Dietrich Bonhoeffer, aunque posterior a Schopenhauer, resuena con la misma desesperación. Y quien ya ha intentado explicar lo obvio a alguien que no quiere comprender, sabe exactamente lo que eso significa. No es falta de paciencia, es la sensación de estar gritando en un abismo y escuchar solo el eco de la propia lucidez. En este video, vamos a atravesar un territorio peligroso. Vamos a explorar la estupidez no como ausencia de inteligencia, sino como una fuerza activa, contagiosa, resistente y muchas veces socialmente recompensada. Pero antes de cualquier juicio, necesito que entiendas algo. Este video no trata de sentirse superior, trata de sobrevivir sin destruirse. Todos nosotros, a veces, tratamos a los demás injustamente con desconfianza. Pero, ¿qué pasa cuando esa desconfianza surge precisamente de ver lo que los otros fingen no ver? Y cuando tu esfuerzo por la coherencia solo deja al descubierto la incoherencia ajena, empiezas a dudar de ti mismo, a callarte para evitar el conflicto, a adaptarte tanto que olvidas quién eras. Schopenhauer no quería consolar a nadie, no creía en el progreso humano, ni en finales felices. Pero en medio de su pesimismo brutal, había una brújula. Si no puedes cambiar a los estúpidos, puedes y debes cambiar tu forma de relacionarte con ellos. Este guión no te dará respuestas fáciles. Te invitará a atravesar la oscuridad con los ojos abiertos. Y si continúas conmigo hasta el final, tal vez descubras una forma más lúcida y cruelmente bella de existir. Ahora respira profundo y ven conmigo. Hay un tipo de dolor que no sangra, no grita, no se hace la víctima. Simplemente mira a su alrededor y entiende. Entiende demasiado rápido. Entiende lo que los demás evitan. Percibe la contradicción disfrazada de lógica, la agresión vestida de broma, la ignorancia coronada como opinión. Y por eso mismo sufre. Schopenhauer decía que los seres humanos no son guiados por la razón. La razón es apenas la camarera del deseo. La inteligencia, entonces, se convierte en una maldición para quien cree que basta con explicar para ser comprendido. Porque el mundo no quiere ser comprendido, quiere ser justificado. Imagina a alguien con ojos agudos, viviendo entre ciegos. Al principio intenta guiar a los demás. Intenta advertir. Cuidado, hay un abismo adelante. Pero los ciegos se ríen. Dicen que el abismo es una invención de tu imaginación, y te empujan dentro de él. Esa es la tragedia silenciosa de quien ve demasiado. Percibes lo que está mal antes de que los demás huelan el humo. Pero en lugar de gratitud, recibes hostilidad. Tu sensibilidad es vista como debilidad, tu lógica como arrogancia, tu silencio como condena. Y entonces empiezas a dudar. ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que soy yo el intolerante? Pero la verdad es otra. No estás exagerando. Estás viendo, y ver, en un mundo que se esfuerza tanto por mantener los ojos cerrados, es un acto de violencia. No contra los otros, contra ti mismo. Schopenhauer creía que cuanto más clara es la mente, más profunda es la angustia, porque la lucidez aísla. Caminas dentro de las conversaciones, esperando que en algún momento alguien se sumerja contigo. Pero todo permanece en la superficie. Las emociones se desvanecen, y tú, con todo tu deseo de conexión genuina, percibes que no encajas. Esa sensación de desplazamiento no es exageración, es consecuencia. Es el resultado de una mente que se niega a aceptar explicaciones simplistas, de un corazón que busca autenticidad en un teatro de máscaras.
Y no, eso no te hace mejor, pero te vuelve más vulnerable, más susceptible a sufrir por lo que no se dice, por lo que no se piensa, por lo que está ausente entre líneas. Porque la estupidez, para Schopenhauer, no es un vacío. Es una presencia, una fuerza activa que llena el mundo de certezas superficiales. Y lo más aterrador, es contagiosa. La convivencia con la superficialidad te anestesia. Empiezas a pulirte, a recortarte, a encogerte para caber en el molde de los otros. Hasta que un día despiertas y te das cuenta. Tu profundidad se volvió ruido interno. Tu sensibilidad, una carga. Tu lucidez, una prisión. Y aquí está la paradoja. Los ojos que ven más son los primeros en sangrar. La conciencia que comprende demasiado es la primera en enfermar. Pero eso no es una sentencia. Es un llamado. Schopenhauer nos invita a un tipo de resistencia silenciosa, a no intentar cambiar todo el mundo, sino a no permitir que el mundo nos cambie, a preservar, en secreto, esa llama que todavía busca sentido, incluso cuando todo a tu alrededor parece hecho de cartón pintado. Lo sientes, ¿verdad? Esa nostalgia de una conversación que te abrace, de una presencia que no te juzgue por pensar demasiado, de un espacio donde tu intensidad no sea una molestia, sino un idioma compartido. Tal vez por eso estás aquí ahora, buscando un refugio, un lenguaje que diga, yo veo, yo también veo. Y si esto te toca, si esa herida silenciosa que cargas tiene nombre, entonces tal vez Schopenhauer tenga razón. La verdadera inteligencia no está en convencer, sino en sobrevivir, sin perder la nitidez. Antes de continuar, ¿has sentido que cuanto más tratas de mantener la calma, más rápido te rompes por dentro? Eso no es debilidad, es sobrecarga mental. Existe algo más peligroso que la ignorancia en sí misma. La ignorancia, que cree ser sabiduría. Aquella que no solo desconoce, sino que se arma de certezas para no tener que pensar. Es la ignorancia activa, un tipo de convicción ciega y ruidosa, que se multiplica en las esquinas de la sociedad, como mala hierba en terreno fértil. Schopenhauer ya lo decía, la estupidez es un defecto natural e incurable. Pero no hablaba solo de capacidad intelectual. Para él, la estupidez es una negativa, una resistencia activa a la reflexión. Es la fuerza que repele la duda, no por inocencia, sino por necesidad emocional. Y aquí habita el verdadero peligro. Porque mientras el inteligente duda, pondera, se cuestiona, el estúpido afirma. Afirma con los ojos llenos de orgullo, con la voz firme, con el público alrededor. No necesita argumentos, solo necesita aplausos. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Como muchas veces, quien tiene menos que decir, habla más fuerte. Cómo la confianza se ha vuelto más valorada que la verdad. Esto no es coincidencia. Es estructura. La ignorancia activa prospera en un mundo que premia la velocidad, el ruido y la opinión. La profundidad asusta. La pausa incomoda. La duda se ve como debilidad. Por eso intentar dialogar con una mente cerrada es como gritar dentro de un pozo y esperar una escalera de regreso. Ofreces un argumento y recibes un ataque. Ofreces un dato y recibes una broma. Ofreces empatía. Recibes sarcasmo. Porque la estupidez activa no busca comprensión. Busca validación. Se alimenta de pertenencia, de grupo, de unanimidad. Y cuanto más intentas iluminar, más se ofende con la claridad. Schopenhauer advertía, el mayor peligro no está en la ignorancia en sí, sino en la ignorancia que cree tener razón. Y esta es su forma más común hoy. La ignorancia que comparte memes como si fueran tesis, que convierte consignas en argumentos, que prefiere la apariencia de saber a la dureza de aprender. Pero, ¿por qué esto funciona tan bien? ¿Por qué es cómodo? ¿Por qué pensar duele? ¿Por qué cambiar exige perder? Y el estúpido activo no quiere perder. No quiere perder el ego. No quiere perder la ilusión de control. No quiere perder el aplauso de su burbuja. La confianza, entonces, se vuelve una armadura. Y mientras más frágil es el contenido,
más gruesa es la armadura. Y tú, que observas todo esto con un nudo en el estómago, empiezas a callar. No por cobardía, por agotamiento. Empiezas a dudar de ti, no porque estés equivocado, sino porque estás solo. Y es aquí donde Schopenhauer se acerca como un susurro lúcido en la madrugada. No necesitas vencer al estúpido. Necesitas no ser arrastrado por él. Pero es difícil, ¿no? Difícil ver la ignorancia celebrada mientras el pensamiento es castigado. Difícil mantener la paciencia cuando la superficialidad se convierte en estatus. Difícil conservar la fe en el diálogo cuando todo intento de conversación termina en ruido. Por eso esta filosofía no sirve para quien quiere ganar debates. Sirve para quien quiere conservar su propia cordura. Schopenhauer propone un camino contraintuitivo. Reconocer que la estupidez, cuando se combina con certeza, es como un agujero negro. Y necesitas mantener distancia para no ser absorbido. No tienes la obligación de corregir a todos. No tienes el deber de iluminar a quienes eligieron la oscuridad. No necesitas quedarte a ver el incendio solo porque alguien encendió un fósforo. A veces, la mayor señal de inteligencia es saber cuándo alejarse sin hacer ruido. Pero atención, alejarse no es renunciar al mundo. Es elegir qué batallas merecen tu energía. Es preservar tu llama en lugar de arrojarla a charcos de agua. La ignorancia activa, a diferencia de la pasiva, reacciona. Se siente amenazada por la reflexión. Quiere provocarte. Quiere arrastrarte al terreno de los gritos, la burla, la distorsión. Y si entras en ese juego, ya perdiste. Pero si observas con claridad, sin necesidad de responder, conservas algo que la estupidez jamás alcanza: la soberanía de tu conciencia. Al final, Schopenhauer no quiere que odies a los estúpidos. Quiere que no te conviertas en rehén de ellos. Y eso es más difícil de lo que parece, porque el mundo va a provocarte. Se va a reír de tu cautela. Va a exigir reacciones. Pero tú puedes elegir. Y si eliges el silencio, la calma, el retiro estratégico, no será debilidad, será sabiduría. Existe una forma de estupidez aún más peligrosa que la individual. La estupidez que se organiza, que se expande como humo, silenciosa y sofocante, hasta que todo lo que ves y oyes parece decir lo mismo, pensar de la misma manera, actuar con la misma convicción, sin preguntas. Es la estupidez colectiva, y tiene un disfraz casi perfecto: el sentido común. Schopenhauer percibió esto mucho antes de la existencia de las redes sociales, mucho antes de que el algoritmo amplificara el ruido y silenciara la profundidad. Él ya intuía que cuando las personas se agrupan, no suman sabiduría, diluyen la duda. Y sin duda no hay pensamiento, solo repetición. La verdad, decía él, suele caminar sola, porque exige valentía, exige introspección y, sobre todo, exige sacrificio. El sentido común, en cambio, es cómodo. Entrega respuestas prefabricadas, soluciones fáciles, explicaciones que no explican pero consuelan. ¿Ya sentiste eso? Estar en un grupo donde todos parecen saberlo todo, con una certeza casi religiosa. ¿Y tú? Por más que lo intentas, no logras convencerte. Tal vez empezaste a callar, a esconder tus preguntas, a fingir acuerdos solo para evitar la incomodidad. Eso no es cobardía, es supervivencia. Pero Schopenhauer nos advierte: cuando silencias tu conciencia para pertenecer, empiezas a alejarte de ti mismo, y esa es una pérdida que el mundo no nota, pero tu alma sí siente. La estupidez colectiva no necesita argumentos, vive de consignas, se protege con ironía, y se fortalece en la cantidad. Cuanta más gente repite algo, más verdadero parece. Pero detente y piensa: ¿desde cuándo la mayoría es sinónimo de sabiduría? La multitud no piensa, reacciona, busca catarsis, no reflexión. Por eso las ideas profundas suenan ofensivas, los cuestionamientos se ven como amenazas, la complejidad se convierte en problematizar y la crítica en amargura. ¿Has notado cómo en ciertos ambientes
Todo lo que sale de lo superficial es rechazado de inmediato, como si pensar fuera de mala educación. Schopenhauer no romantiza esto, lo enfrenta con frialdad. La mayoría quiere comodidad, no verdad. Quiere identificación, no profundidad. Y es en ese entorno donde el inteligente empieza a enfermar, no por falta de respuestas, sino por exceso de disfraces. Empiezas a notar que ciertas opiniones no solo son erróneas, son peligrosas porque resultan convenientes, mantienen estructuras, protegen privilegios y, lo más cruel, ofrecen pertenencia a cambio de obediencia. La estupidez colectiva premia al que repite, castiga al que cuestiona, no debate, cancela, no argumenta, aísla. Y tú, que ves todo esto con claridad, quedas entre dos abismos, el de fingir que no ves, o el de caminar solo. ¿Y si el silencio fuera el único espacio donde la lucidez aún puede respirar? Schopenhauer creía que el verdadero sabio no intenta despertar a la multitud. Aprende a caminar entre ellas sin perderse. Observa, analiza, pero mantiene su alma intacta. Porque la multitud, cuando se embriaga de certeza, tiene un poder destructivo, arrastra, aplasta, desgarra la sutileza con los dientes de la prisa. Quiere al culpable, no la explicación. Quiere al villano, no el contexto. Quiere un espectáculo, no la realidad. Y si no encajas en ese teatro, te conviertes en amenaza. Pero hay algo que la multitud no soporta: el silencio de quien no necesita demostrar nada, la serenidad de quien no se inclina, la firmeza de quien sabe que no siempre es posible ser comprendido, y que aún así permanece lúcido. Ahí aparece la verdadera fuerza de la inteligencia, no en ganar debates, sino en no dejarse moldear por el delirio colectivo. No necesitas gritar tu verdad en medio del ruido. A veces basta con preservarla dentro de ti, como quien protege una vela encendida en medio de la tormenta. Y quizá, solo quizá, alguien en silencio te vea hacer eso, y recuerde hacer lo mismo. Porque la lucidez, por más solitaria que sea, aún tiene poder de contagio. Un poder silencioso. Un poder que no se impone, pero resiste. En el próximo descenso, Schopenhauer nos guiará por un camino inesperado. La elección consciente del silencio, de la distancia y de la protección de la propia cordura como el último gesto de inteligencia en un mundo dominado por certezas vacías. Y cuando entiendas eso, te darás cuenta de que no es renuncia, es libertad. ¿Alguna vez has sentido esa urgencia casi física de responderle a alguien? De explicarte, de demostrar que tienes razón, de defender aquello que para ti es tan claro, tan lógico, tan evidente. Y después, el vacío, ese cansancio que aparece cuando te das cuenta de que hablaste demasiado para alguien que no estaba escuchando nada. Schopenhauer llamaba a eso un desperdicio vital, porque cada vez que te esfuerzas por aclarar lo que el otro no está dispuesto a comprender, no solo desperdicias palabras, entregas pedazos de tu paz. Y por eso para él, el silencio era más que una elección. Era una forma de inteligencia, quizá la más difícil de todas. En un mundo en el que todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo grita. Callar es un gesto casi subversivo. Pero cuidado, aquí no estamos hablando de cobardía ni de pasividad. Este silencio no es miedo, es madurez. No es huida, es discernimiento. Es el reconocimiento sereno de que no toda batalla vale, no todo ruido merece eco. Schopenhauer nos advierte: cuando respondes a la estupidez, entras en su danza. Y el problema de bailar con el necio no es parecer un necio, es convertirte en uno. Pierdes el equilibrio, elevas el tono, distorsionas tu propio lenguaje. Poco a poco, tu inteligencia deja de ser guía y se vuelve armadura. Hablas no para aclarar, sino para protegerte. Y cuando la inteligencia se convierte en escudo, ya está herida. El silencio entonces se revela como un refugio. Pero no un refugio de escape, un refugio sagrado. El espacio interno, donde no necesitas convencer a nadie para seguir siendo quien eres.
Ahí nace la sabiduría de no reaccionar, de observar la provocación pasar como quien ve a un perro ladrando detrás de una reja. Sabes que no necesitas responder. Sabes que el ruido no es un llamado, es solo ruido. Schopenhauer entendía que la mayor parte del dolor emocional no viene del ataque, sino de la expectativa de comprensión. Eso es lo que nos hiere, no lo que el otro dice, sino el hecho de que esperábamos que nos entendiera, que tuviera la misma lucidez, el mismo criterio, el mismo cuidado. Pero no lo tiene, y cuanto antes lo aceptamos, más libres nos volvemos. No necesitas explicarte ante quien ya decidió distorsionarte. No necesitas aclarar nada a quien solo escucha lo que quiere. No necesitas debatir con quien responde con burla. Tu energía vale más que una respuesta. Y este es un pensamiento peligroso. Porque te libera. Te libera de la culpa de callar, del peso de tener que decir algo, de la adicción a necesitar ser comprendido. Y aquí habita una libertad que asusta, la de ser mal interpretado y seguir en paz. Sí, te verán como arrogante, como indiferente, como frío. Pero eso no dice nada de ti. Lo dice todo de los ojos que te miran, y cuando dejas de intentar controlar la narrativa de los demás, sobra energía para cuidar la tuya. Este silencio activo, lúcido, intencional, es el último territorio de la inteligencia no domesticada. Es donde la mente respira, sin tener que defenderse todo el tiempo. Tal vez ahora estés recordando esa discusión que terminó con una frase atravesada. Ese familiar que nunca quiso entenderte. Ese amigo que se burló de tu profundidad. Ese comentario que te sacó de eje. Y tal vez, muy en el fondo, percibas. Si te hubieras callado, habrías salido íntegro. Esta es la lección amarga de Schopenhauer. La palabra tiene poder, pero el silencio tiene dirección, y a veces, retroceder no es perder. Es cuidarte. Es no abandonarte solo para tener la razón. Porque el precio de reaccionar es alto. Pero reaccionar en vano es devastador. El silencio, en ese sentido, es más que una respuesta. Es una frontera. La frontera entre aquello que te destruye y aquello que eliges no cargar. Y sí, dirán que eres omiso. Dirán que callas porque no sabes qué decir. Intentarán arrastrarte de vuelta al ring. Pero tú sabes. Sabes el costo de cada palabra que no necesitaba haber sido dicha. Y ahora sabes el valor del silencio que te salvó por dentro. Schopenhauer nos recuerda. Solo quien es realmente fuerte puede no reaccionar. Porque el débil necesita el enfrentamiento para sentirse vivo. Necesita el griterío para afirmarse. Necesita ganar, aunque sea a gritos. El fuerte no. El fuerte observa, elige, guarda silencio. Y al hacerlo enseña sin necesidad de hablar. Hay un momento en el que todo se agota. La paciencia, las ganas de explicar, el esfuerzo por intentar pertenecer. Un momento silencioso, casi invisible para los ojos de afuera, en el que el ser lúcido se repliega. No por rendición, sino por sabiduría. Es el momento de la retirada. Schopenhauer no hablaba de huida. Hablaba de algo mucho más sofisticado. El distanciamiento consciente. La elección radical de preservar la cordura, en lugar de insistir en cambiar aquello que no quiere ser cambiado. En un mundo que recompensa el ruido, la impulsividad y la opinión vacía, la lucidez es un riesgo. Incomoda, desestabiliza, y por eso necesita protegerse. Pero, ¿qué significa al final retirarse? Significa saber cuándo salir de una conversación que no evoluciona, cuándo abandonar un debate que solo gira alrededor del ego, cuándo dejar de intentar ser comprendido por quien ya decidió reducirte. Significa, sobre todo, entender que el mundo no es un lugar donde todas las batallas deban librarse. No toda relación necesita continuar. No toda convivencia es saludable. No toda cercanía es virtud. La retirada estratégica es un gesto de respeto. No solo hacia ti, sino hacia lo que aún vive dentro de ti. Esa parte íntima, sensible, intensa,
que el mundo intenta silenciar todo el tiempo. Schopenhauer decía que la verdadera sabiduría no está en vencer, sino en permanecer íntegro. Y eso, a veces, exige que te vayas. Aunque no hayas sido expulsado, aunque nadie entienda tu ausencia, aunque juzguen tu silencio. Porque permanecer donde necesitas fingir es perderte poco a poco. La retirada estratégica es lo opuesto a la indiferencia. Exige presencia, percepción, valentía. Es el acto profundo de decir, reconozco que aquí mi alma está en riesgo. Y esa conciencia es rara, porque el mundo nos enseñó a insistir, a arreglar, a soportar. Pero soportar lo insoportable no es virtud, es autoabandono. ¿Cuántas veces te quedaste donde ya no cabías? ¿Cuántas veces intentaste argumentar donde solo había eco? ¿Cuántas veces sacrificaste tu lucidez para mantener la apariencia de armonía? ¿Y qué ganaste con eso? La verdad es que muchas relaciones solo existen porque una de las partes se anula. Muchos entornos solo funcionan porque alguien se calla. Y muchos discursos solo se sostienen porque quien piensa distinto se retira demasiado tarde. Retirarse no es debilidad, es discernimiento. No necesitas convencer a nadie para ser auténtico. No necesitas justificarte para preservar tu dignidad. No necesitas permanecer donde tu presencia se reduce a la conveniencia del otro. Retirarse es elegir dónde invertir tu energía. Y esa elección lo define todo, porque la vida está hecha de intercambios. Y si sigues entregando lo que es raro a quien no sabe recibirlo, te empobreces. No financieramente, sino emocional, espiritual, existencialmente. Schopenhauer propone que el hombre sabio viva de manera selectiva. Selectivo con sus palabras, con sus conexiones, con sus silencios. Y aquí está el secreto. Cuanto más respetas tu lucidez, menos culpable te sientes por protegerla. Empiezas a darte cuenta de que la soledad no es castigo, es territorio fértil, que el silencio no es vacío, es refugio, que la distancia no es desprecio, es cuidado. Y cuando te retiras, ocurre algo extraordinario. Las voces alrededor pierden volumen. El caos externo ya no dicta tus ritmos. Las urgencias de los demás dejan de ser las tuyas. Vuelves a respirar. Y en ese aire nuevo, comienzas a escuchar algo que llevaba mucho tiempo en silencio. Tu propia voz. Esa que susurra cuando todo afuera se aquieta. Esa que sabe lo que sientes, incluso antes de que tú lo entiendas. La retirada estratégica no te aísla del mundo. Te conecta con mayor claridad con lo que realmente importa. Y sí, el mundo va a seguir gritando. Las opiniones seguirán siendo lanzadas como piedras. Las personas seguirán pidiendo explicaciones, reacciones, respuestas. Pero ahora, sabes que no tienes que darlas todas. Sabes dónde habita tu paz. Y sabes que ya no puede ser hipotecada por el delirio ajeno. Al final, Schopenhauer no nos enseña a despreciar a los demás. Nos enseña a elegir. ¿Con quién vale la pena guardar silencio juntos? ¿Con quién vale la pena pensar en voz alta? ¿Con quién vale la pena continuar? La retirada no es un final, es un recomienzo. Es el cimiento de una vida en la que tu lucidez no es una carga, sino una lámpara encendida en un cuarto oscuro, custodiada con cuidado. No para que todos la vean, sino para que nunca más te pierdas de ti mismo. Entonces ahora ya lo sabes. Lidiar con la estupidez no es una cuestión de superioridad, es una cuestión de supervivencia. No estás solo por pensar demasiado. No eres extraño por incomodarte con lo obvio. Y sobre todo, no estás equivocado por alejarte. Schopenhauer no intentó consolarnos. Nos entregó una lente amarga pero honesta para ver el mundo tal como es. Y elegir, a pesar de eso, seguir siendo quienes somos. Nos mostró que el mayor riesgo de la estupidez no es lo que dice, sino lo que despierta en nosotros. Ira, desánimo, contaminación. Por eso su filosofía es un recordatorio. No luches donde no hay escucha.
No te justifiques ante quien no quiere entender. Y sobre todo, no te traiciones solo para pertenecer. Preservar la lucidez hoy es un acto revolucionario. Y si llegaste hasta aquí, y si respiraste conmigo palabra por palabra, entonces quizá, en algún lugar, tú también estés haciendo esto, preservarte. Y eso es lo que es.